Muy buenos días, mi nombre es Leiber Briceño y hoy vengo a hablarles sobre la anatomía del sistema neurológico. En el ser humano, el sistema nervioso está muy evolucionado y es muy complejo, de manera que no solo es capaz de cumplir con los requisitos de percepción, procesamiento y generación, sino que también de forma muy particular tiene la posibilidad de realizar lo que se denomina, es decir, funciones superiores o intelectuales, como bien puede ser la memoria, la capacidad de abstracción, el pensamiento y, muy importante, el lenguaje. Hablando desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso consta básicamente de el sistema nervioso central, que comprende de estructuras que simplemente se alojan dentro del cráneo y la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico está compuesto básicamente por los nervios que emergen desde dichas estructuras y se distribuyen por todos los órganos del organismo. Hablando de una forma anatómica, el sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula espinal, y en este residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Sus partes más importantes son la anatomía del encéfalo, el cerebro, el cerebelo, tronco del encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico constituye el tejido nervioso, es decir, este se encuentra fuera del sistema nervioso central, representado fundamentalmente por los nervios periféricos, que se inervan sobre los músculos y los órganos. Quiere decir que se transmiten los estímulos nerviosos a una zona del organismo. El tejido muscular puede ser esquelético, se contrae rápidamente y es inervado por el sistema nervioso somático. Espero les haya quedado muy claro. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Lady Mar Jiménez y el examen físico neurológico es la evaluación del sistema nervioso de una persona. Incluye la evaluación de habilidades motoras y sensoriales, el equilibrio y coordinación, el estado mental y reflejos. Para realizar la valoración física de la función neurológica, el profesional de enfermería debe tener la capacidad de observación desde el primer momento que ve al paciente. También debe determinar si está ubicado en los tres planos, es decir, en tiempo, espacio y persona, mediante la valoración. También se emplea la escala de coma de Glasgow, que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Esta utiliza tres parámetros, los cuales son apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La puntuación va desde 3 puntos, siendo un coma profundo. Cuando es mayor de 10 puntos está estable neurológicamente y la puntuación más alta son 15 puntos, que estaría en un estado normal. Una de las alteraciones del sistema neurológico es el accidente cerebrovascular o SB cerebral. Esta es una lesión en el cerebro por la interrupción o reducción del suministro de sangre, lo que causa que el cerebro no reciba oxígeno y nutrientes necesarios y las células comienzan a morir. Existen dos tipos. El isquémico ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan, lo que causa una reducción del flujo sanguíneo. Hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro gotea o se rompe. Los síntomas incluyen problemas para caminar, hablar y entender, parálisis bien sea ya de rostro, brazos y piernas, dolor de cabeza y dificultad para ver en uno o ambos ojos. Las pruebas diagnósticas que se realizan son primeramente el examen físico, análisis de sangre, tomografía computarizada y resonancia magnética. El tratamiento, el más común, es medicamentos por vía intravenosa de emergencia, que son capaces de disolver el coágulo. Este medicamento es llamado activador tisular del plasminógeno, más conocido como TPA por sus siglas en inglés.
Este debe ser aplicado en las primeras 24 horas desde que comienzan los síntomas. Medicamentos para disminuir la presión arterial, ya que es una de las principales causas por las que se produce un accidente cerebrovascular. También se realiza cirugía para drenar la sangre acumulada y rehabilitación para los daños causados. Buenos días, mi nombre es Angie Pire. En esta oportunidad les hablaré un poco sobre lo que es una hemiplegia y una cuadriplegia. ¿Qué es una hemiplegia? Es una parálisis causada por una lesión en la médula espinal o por un tipo de daño cerebral. Esto sucede a un lado del cuerpo, puede ser hemiplegia izquierda o hemiplegia derecha. Síntomas: problemas para mantener el equilibrio, dificultad para sujetar o agarrar objetos, visión borrosa, dificultad para tragar, problemas para hablar, problemas de audición y pérdida de sensaciones en la mitad del cuerpo. Fisiopatología: es una patología neurológica que se da del resultado tanto de eventos cerebrovasculares como eventos hemorrágicos y traumáticos. Este trastorno neurológico produce la reducción de la motilidad en el cuerpo del adulto que lo padece. Tratamiento médico para una hemiplegia. El mejor tratamiento para una hemiplegia es el ejercicio pasivo y repetitivo de rehabilitación, ya que mover repetidamente los músculos afectados envía señales a su cerebro y provoca neuroplasticidad. La hemiplegia puede ser tratado por un neurólogo, un neurocirujano o un fisioterapeuta. ¿Qué es una cuadriplegia? Es una parálisis por debajo del cuello, incluyendo las extremidades superiores e inferiores. La capacidad para controlar las extremidades después de una lesión de la médula espinal depende de dos factores: el lugar de la lesión en la médula espinal y la gravedad de la lesión. Síntomas de una cuadriplegia: deterioro del movimiento de las extremidades, pérdida de la sensibilidad al tacto, es decir, al calor y al frío, pérdida del control de los intestinos y la vejiga, cambio de la función sexual y fertilidad, dificultad para respirar, toser y eliminar secreciones. Fisiopatología de una cuadriplegia. La cuadriplegia es causada por un daño en la médula espinal, la columna cervical o el cerebro. Los accidentes de tránsito son una causa común de las lesiones, aunque también puede ser causada por un tumor y enfermedades en el canal espinal. Tratamiento para una cuadriplegia: cuidados respiratorios, cuidados de la piel, ejercicio para mejorar el movimiento y la fuerza, terapia ocupacional, programas para el control intestinal y de vejiga. Buenos días, mi nombre es Aymar Camejo. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la miastenia gravis. Esta es una enfermedad de la unión neuromuscular autoinmune caracterizada por la presencia de fatigabilidad y debilidad fluctuante de los músculos esqueléticos por una destrucción de lo que son los receptores de ACH en la placa neuromuscular. Es mediada por los anticuerpos resultantes de la activación de los linfocitos T. Esta enfermedad puede ser ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos. Mayormente sus síntomas incluyen debilidad y fatigabilidad de los músculos, visión doble, ronquera y debilidad y dificultades para hablar y masticar. En los diagnósticos podemos encontrar lo que es la administración de los fármacos. Esta es la prueba de hidrofonio tensilón. Consiste en la consecución de un efecto antimiasténico rápido. Están los estudios electrofisiológicos, que esta es la estimulación repetitiva de distintos nervios. Es el método electrofisiológico más frecuente utilizado. Este tiene dos T's, que es la estimulación repetitiva, tiene una sensibilidad de 77%, y el electromiograma de fibra aislada, que tiene una sensibilidad de 92%. También está la determinación de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que son positivos hasta en el 50% de pacientes con miastenia ocular, y en el 75% de los casos es de miastenia generalizada. Su tratamiento mayormente es de terapia y cirugías. Esta puede afectar a personas de cualquier edad. Es más común en los que son las mujeres jóvenes y en hombres de edad avanzada. Se clasifican en clase 1, que es la miastenia ocular,
clase 2, que es la debilidad leve de los músculos no oculares, clase 3, que es la debilidad moderada de los músculos no oculares, clase 4, que es la debilidad grave de los músculos no oculares, y clase 5, que requiere con lo que es la intubación con o sin ventilación mecánica. Su fisiopatología afecta a la unión neuromuscular mediante el bloqueo funcional de la misma, al producirse anticuerpos contra receptores nicotínicos. Se presenta con síntomas de fatiga de diferentes grupos musculares que puede llegar a afectar lo que es el habla, la deglución y la respiración. Mi nombre es Roxana Fernández y voy a hablarles sobre el síndrome de Guillain-Barré. Es un trastorno autoinmune, inflamatorio, de los nervios periféricos. Estos nervios se encuentran fuera del cerebro y la columna vertebral. Este síntoma se caracteriza por causar adormecimiento, hormigueo, debilidad o parálisis de las piernas, los brazos, los músculos respiratorios y el rostro. Puede afectar a las personas de todas las edades. Los síntomas pueden desarrollarse en un periodo de horas, días o semanas. La severidad varía desde parálisis mínima a total, incluida la debilidad respiratoria. Los síntomas empeoran progresivamente. La mayoría de las personas experimentan la mayor debilidad durante la segunda o tercera semana. Las complicaciones relacionadas incluyen debilidad facial, inestabilidad de la presión arterial, cambios en el latido, anomalías en la sudoración, arritmias cardíacas, disfunción urinaria. El diagnóstico depende del examen físico y los antecedentes, los resultados del líquido cefalorraquídeo y los estudios de conducción nerviosa. Es posible que se realice una punción lumbar. Para esta prueba se inserta una aguja en su espalda baja para quitar una muestra de líquido cerebroespinal. Si se detectan niveles altos de una determinada proteína y no hay ninguna infección, esto indica que es posible que tenga el síndrome de Guillain-Barré. Con frecuencia se realizan estudios electrodiagnósticos que prueban la conducción eléctrica de los nervios periféricos y ayudan a diferenciar este síndrome de otros trastornos con síntomas similares. El tratamiento se orienta a reducir la respuesta autoinmune corporal y disminuir las complicaciones resultantes de la inmovilidad. La hospitalización es importante porque los síntomas se pueden agravar rápidamente, lo que incluye insuficiencia respiratoria, arritmias cardíacas e inestabilidad de la presión arterial. La mayoría de los pacientes necesita estar en el hospital durante al menos un mes. Mi nombre es Eliani Sarmiento y mi punto a tratar es edema cerebral. Se define como edema cerebral a la acumulación anormal de agua y solutos en el parenquima encefálico. Este volumen patológico puede actuar como una lesión ocupante de espacio determinando desplazamientos cerebrales e isquemia. Las formas más comunes de edema cerebral son el vasogénico y el citotóxico, pero además existen otras formas de edemas tales como el hidrocefálico, osmótico, tumoral e intersticial. En el edema vasogénico hay rotura de la barrera hematoencefálica, lo que causa la extravasación de proteínas y sustancias osmóticamente activas que conducen a la acumulación de agua en el compartimento intersticial. En la forma citotóxica, en cambio, la barrera hematoencefálica está intacta, siendo el astrócito la célula que se hincha como respuesta a una amplia variedad de injurias, las cuales son hipoxia, isquemia, trauma, etc. El diagnóstico de edema cerebral se sustenta en los datos clínicos del paciente y se confirma mediante estudios paraclínicos. Este puede manifestarse a través de dolor de cabeza intenso, alteraciones oculares, convulsiones y llegar hasta el coma. El tratamiento consiste de la hiperventilación controlada, ya que ésta suministra el oxígeno mediante un respirador y otro medio, la hipotermia o la temperatura corporal baja, ya que esto ayuda a desinflamar el cerebro, y la osmoterapia, que esta ayuda a disminuir el agua de los tejidos cerebrales. Mi nombre es Neidimar Vázquez y mi punto a tratar es la enfermedad del Parkinson. Es un tipo de trastorno del movimiento
¿Qué ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocido como dopamina? Este trastorno progresivo afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo controladas por los nervios. Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación neuronal de la proteína presignática sinucleínica alfa. Entre una de las características más resaltantes de la enfermedad del Parkinson que se pueden presentar, tenemos el temblor de reposo, la lentitud en la iniciación de movimientos y la rigidez muscular. Entre los tipos del Parkinson, principalmente se destacan tres, los cuales son atrofia multisistemática, también tenemos la parálisis supranuclear progresiva y por último la degeneración corticobasal. Los síntomas que pueden presentar tenemos los temblores, movimientos lentos, rigidez muscular, deterioro de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura. Su fisiopatología depende de una pérdida neuronal de dopaminergénica que con denervación neuroestriatal, esta pérdida de sustancia negra baja los niveles de dopamina quedando en el acetilcolina en altas concentraciones. No hay una prueba diagnóstica específica para diagnosticar esta enfermedad. Por lo tanto, un médico capacitado en afecciones del sistema nervioso diagnosticará esta enfermedad con base a los antecedentes médicos, una revisión de los signos y síntomas, una exploración física y una evaluación neurológica. Esta enfermedad no tiene cura, pero los medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas generalmente en forma notable. Entre uno de los medicamentos tenemos la carbidopa-levodopa, que este medicamento es el más eficaz contra la enfermedad de Parkinson, ya que es una sustancia química natural que ingresa al cerebro y se convierte en dopamina. También tenemos la carbidopa-levodopa inhalada, que esta puede resultar útil para controlar los síntomas que surgen cuando los medicamentos por vía oral dejan de funcionar repentinamente durante el día. También tenemos la infusión de carbidopa-levodopa, que esta se administra a través de una sonda de alimentación que suministra el medicamento en forma de gel directamente hacia el intestino delgado. Tenemos la amantadina, que solo se receta para brindar alivio a corto plazo. Y por último tenemos el anticolinérgicos, que estos medicamentos se usaron durante muchos años para ayudar a controlar el temblor. Buenas noches, mi nombre es Endry Millán, tengan un cordial saludo, profesores y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. Esta es una patología de una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios. La enfermedad puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda. Algunos de los síntomas que da esta patología son dolores muscular, fatiga o presión arterial elevada, ritmo cardíaco anormal. Yo les vengo a hablar sobre el proceso de la enfermería que le podemos brindar a un paciente. El paciente de 36 años de edad, nombre Martín López, residenciado en Caubares, en condiciones de cuidado, refiere sentir dolor, inmovilidad en parte de su cuerpo, dificultad para moverse y dificultad al respirar, ingresando a las 11 p.m. de la noche al hospital Antonio María Pineda. Refiere sentirse así desde hace 2 días. Se le mandan a hacer unos exámenes para ver en sí qué patología tenía. Paciente orientado en tiempo, espacio y persona, cabeza simétrica con presencia abundante de pelo grueso, cráneo y cara redondeado y simétrico, contorno craneal liso, cejas uniformes completas, ojo color marrón, pupilas isocólicas reactivas a la luz, piel intacta, brazos y pies conservados, respiración dificultosa con esfuerzo a respirar, genitales conservados, músculos con buena tonalidad, al marchar se observa deambulación con dificultad. Control de sus signos vitales fue tensión arterial 140-80 milímetros de mercurio, pulsaciones 73 pulsaciones por minuto, frecuencia cardíaca de 79 por minuto, temperatura 36 grados timpánica, saturación fue 86%. El dominio y la clase que utilicé para este paciente fue dominio 4, clase 1, actividad y reposo.
y la etiqueta que le di fue 0085, deterioro de la inmovilidad física, y la otra fue 0033, deterioro de la respiración espontánea. El diagnóstico real que yo le di a este paciente fue deterioro de la inmovilidad física relacionado con deterioro musculoesquelético manifestado por disminución de la fuerza muscular. La siguiente diagnóstico que le di fue el deterioro de la respiración espontánea relacionado con dificultad respiratoria manifestado por disminución de las reservas energéticas. Bueno, gracias, espero que tengan una feliz tarde.